tal amigos? Bienvenidos a nuestra reunión en línea. Gracias por estar con nosotros durante los minutos que estaremos compartiendo de la palabra del Señor. Gracias a Dios. Y bueno, yo quiero animarles a todos a que esta semana, que se reconoce como la Semana Mayor, la Semana Santa, siempre hay alguna actividad en alguna de las sedes y yo quiero animarte, a invitarte a que asistas a las actividades, incluso de tu propia iglesia. O incluso si a lo mejor ya dejaste de ir a la iglesia, pues no sería una mala idea que pudieras asistir a alguna de las actividades que se presentan precisamente en estos días de la Semana Santa. Y bueno, también quiero animarles a todos a seguir adelante con las actividades de cada congregación, de cada sede, no solamente en esta semana. Y también, ¿verdad? Quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo, observando, decirles que, bueno, estamos en diferentes plataformas y esperamos que Dios bendiga sus vidas. Más adelante estaremos anunciando algunos cambios. Por lo pronto, seguimos con las charlas pastorales todos los días, aunque ya vamos a llegar a 4 años, ¿verdad? En esta semana. Y bueno, ya les estaremos diciendo qué vamos a hacer para celebrar, ¿verdad? Estos 4 años de charlas pastorales. Y bueno, pues gracias a Dios también de poder estar a través de esta plataforma. Vamos a darle gracias a Dios. Señor, te agradecemos en esta hora tu bendición, tu amor, tu gracia, tu presencia. Nos ponemos en tus manos, Señor. Te pedimos que bendigas a cada uno y a todos y que la gracia de Jesús esté en nuestras vidas. Muchas gracias. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a unos video anuncios. Y yo regreso con el mensaje que tengo para ustedes el día de hoy. ¿Somos o no somos? Continuamos con esta serie sobre la percepción que tienen los de afuera acerca de nosotros. Muchas personas piensan, como ya lo mencioné, que somos hipócritas, que somos personas juiciosos, criticones, homófobos, retraídos, aislados y que no tenemos una respuesta para los problemas que tiene la vida. Pero eso no es cierto. Sí tenemos una respuesta y la respuesta no está en nuestra religión, por decirlo de alguna manera, ni en nuestras prácticas que hacemos como cristianos, ni mucho menos en lo que hacemos como iglesia. Todos los que van a una iglesia saben que es importante y eso no va a cambiar. Pero lo que sí tenemos que reconocer y que hace diferencia de una religión es que los cristianos tenemos una relación con Cristo. No ofrecemos religión, ofrecemos una relación. En otras palabras, ofrecemos a Cristo. Ser o no ser significa que tenemos a Jesús en el corazón, pero sobre todo que nos relacionamos con Él como si fuera cualquier otra persona, pero aún mucho más de mayor envergadura e importancia porque Él es el Señor de nuestras vidas. Pero al mismo tiempo es nuestro amigo, donde podemos nosotros echar mano de todos sus recursos y de todas sus bendiciones, pero lo más importante es que somos porque tenemos una relación con Jesús. Mi pregunta es, ¿tienes ya una relación con Cristo? ¿O tu relación es una religión? Muy bien, aquí estamos ya de regreso. Yo quiero compartirles de algo que a lo mejor les va a sonar un poquito extraño para algunos, pero he estado meditando en ello y llegué a la conclusión que a veces hay personas que no tienen una comprensión del significado que tiene un servicio, un ministerio que se presta en la iglesia. En las congregaciones cristianas, en la gran mayoría de las iglesias cristianas, abogamos por la participación de todos los congregantes, no solamente del pastor, como es en algunas religiones, ¿no? En donde todo está alrededor de lo que hace el líder central de la organización, del grupo, de la congregación, de la iglesia, ¿verdad? Pero en las iglesias cristianas regularmente tratamos de que la gente sea más participativa. Y aunque regularmente el modelo que vemos, ¿verdad?, en las iglesias es un modelo donde hay uno o dos o un matrimonio que son los pastores de la iglesia. Hay pastores principales, hay copastores, hay
pastores de diferentes áreas, ¿verdad? Pero también hay líderes, hay responsables, hay encargados, ¿no? Regularmente en nuestras iglesias de Ágape, pues está el pastor, la pastora y los demás son ayudantes. En algunos casos les llaman pastores de música, pastores de misiones, ¿verdad? Y está bien, todo eso es posible. Pero siempre uno se pregunta cuál es el objetivo, cuál es el propósito. Y yo quiero compartirles precisamente un poco de esto para que las personas pudieran tener una visión más clara de qué hacen sus líderes, sus pastores en la iglesia. Que no es únicamente el predicar un domingo o entre semana dar un estudio, sino tiene siempre un objetivo mucho más allá. Quiero primero leerles, ¿verdad? Una porción de la escritura que está en el capítulo número 5 de Efesios. Esta carta pequeña de Pablo a los cristianos de Éfeso, en el capítulo número 5, cuando está hablando Pablo acerca del misterio del matrimonio, entonces introduce el misterio de la relación que hay entre la iglesia y la cabeza, que es Cristo. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad?, de la siguiente manera, 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres. Y luego dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ojo, es muy importante para poder entender el ministerio, y ahorita vamos a encontrar esta conexión, ¿verdad? Y luego dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Esto es lo que hace Jesús a la iglesia. Es lo que Jesús está haciendo en este tiempo para la iglesia, ¿verdad? Dice que la amó y la sigue amando, se entregó a sí mismo por ella, pero también la santifica, la purifica a través de la palabra de Dios. Y luego en el versículo 27 dice, con el propósito de presentársela a sí mismo. O sea, a final de cuentas, todo es para Él. Todo se trata de Él. Es Jesús, Él es el centro. Y dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y bueno, este pasaje, ¿verdad?, nos habla de lo que Cristo está haciendo en la iglesia, ¿verdad? Y yo no sé qué hace, ¿verdad? Bueno, la lava, ya mencionamos, santifica, la purifica a través de la palabra, con el propósito de hacerle una iglesia gloriosa, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo, un solo cuerpo, una sola iglesia, no hay tres iglesias. Yo sé que hay gente que les llama las iglesias, pero se refiere a las iglesias que tú puedes ver. Pero cuando hablamos acerca del cuerpo de Cristo místico, extendido en toda la faz de la tierra, que no es localizable, ¿verdad?, simplemente porque tiene una dirección, sino que solo Cristo sabe quién es su cuerpo, ¿no? Y luego dice, ¿verdad?, que sea gloriosa y lo que no tuviese mancha. O sea, la mancha yo creo que refiere al pecado, ¿no? Y Jesús está trabajando en ello, todo el tiempo trabajando en ello, aunque tenemos que reconocer que algunos como que no le ayudan a Cristo, por cierto. Y luego dice la escritura de la siguiente manera, ni arruga. Eso se refiere a la vejez. Esto significa, ¿verdad?, que la iglesia debe ser una iglesia gloriosa, sin mancha y jovial. ¿Qué le parece? O sea, con la fuerza, el ímpetu de la juventud, sin arrugas. Pero también una arruga representa una tradición. A veces las iglesias, entre más tiempo pasa, igual que los seres humanos, más tradicionales y tradicionalistas nos volvemos. Una tradición no es mala. De hecho, hay tradiciones familiares que son muy buenas, pero hay gente muy tradicionalista, y el tradicionalista se vuelve legalista. Y cuando tú te has vuelto legalista, tú dices solamente puedes ser de los míos o de los de Cristo, que eres de los míos, y de los de Dios, ¿verdad? Y puedes llegar a Dios a través de mis tradiciones. De hecho, hay una religión muy grande, ¿verdad?, que dice que la tradición de la iglesia es más importante
que lo que enseña la palabra de Dios. Y bueno, tradiciones de los hombres, que Jesús lo dijo de la siguiente manera, que la tradición invalida el poder de la palabra de Dios. Entonces, tenía razón hasta la fecha. Ahora, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Cristo se la presenta así, y lo dice para que fuese santa y sin mancha. Sigue diciendo y repitiendo lo mismo, ¿no? Entonces, Cristo ahora trabaja para hacerse y presentarse una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, ¿verdad? Y todo eso, ¿no? Y luego tenemos nosotros, ¿verdad? Que uno se pregunta, ¿pero cómo lo hace? ¿A través de quién o cómo o qué? Bueno, de la presencia del Espíritu Santo en la vida de aquellos que se dejan usar por Él para ofrecer un servicio a la iglesia. Fíjate lo que dice en el capítulo número 4 de Efesios, en el versículo número 11, 4:11 de Efesios dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ahí está estos 5 ministerios, que por cierto, dicho sea de paso, no son los únicos, hay muchos más ministerios. Hay gente que dice que estos son la base, los fundamentos y todo eso. No, todos los ministerios son importantes y todos los ministerios ofrecen algo de servicio. Y la Biblia no dice que estos deban ser los fundamentales, ¿verdad? Hay algunos incluso fundamentalistas que no creen en algunos de ellos para empezar, ¿verdad? Entonces, no es así tan acotada, tan cerrada, ¿verdad? Lo que Jesús está diciendo. Pero menciona Pablo que hay estos 5 ministerios, pero hay muchos más. Lea por favor Primera de Corintios capítulo 12 y Romanos capítulo número 12. Vas a encontrar una docena de ministerios más. Ahora, pero volviendo al ministerio, ¿cuál es el propósito del ministerio? Entonces, yo les mencioné desde el principio acerca de cómo comprender el trabajo de los que servimos o de los que sirven al Señor en una iglesia, sea desde el pastor, la pastora, si es que hay, o si es que utilizan el modelo pastoral en las mujeres, sea el profeta, el maestro, el líder de célula, sea el director del ministerio infantil, ¿verdad? ¿Cómo podemos comprenderlos? Entonces nos fuimos en primer lugar a lo que Cristo está haciendo ahora con la iglesia. Ahora vemos que Cristo levanta ministerios como dones que Dios le concede a la iglesia. ¿Para qué? Bueno, antes que nada, dice, ¿verdad?, que estos que Dios ha constituido y muchos otros son regalos que Dios le ha dado a la iglesia. Por eso le llaman dones espirituales. Significa un don, significa un regalo. ¿Para qué? Para embellecer la iglesia, para trabajar la iglesia, para lo siguiente, verso número 12, a fin de, con el propósito de perfeccionar a los cristianos, que los menciona como santos, ¿verdad? Y luego dice, para que ellos hagan la obra del ministerio, para que sea edificado el cuerpo de Cristo. Entonces, para eso están los servidores de la iglesia y las servidoras y los dirigentes y los pastores y los apóstoles y los profetas, para edificarla, y no para destruir la iglesia, para edificarla. Pareciera que algunos de repente se han vuelto, ¿verdad?, muy contrarios a lo que enseña la palabra y a la misma iglesia, y empiezan a destruir la iglesia. Hay un texto en la Biblia que dice que el que destruye la casa de Dios, Dios le destruirá a él. No, es que estas cosas son serias, sobre todo si nosotros vemos el plan divino, ¿verdad?, que está en la Biblia y en el Nuevo Testamento para que la iglesia llegue a ser una iglesia gloriosa, santa, sin mancha, dice la palabra de Dios, y sin arruga, por cierto. Entonces dice, ¿verdad?, que el propósito es perfeccionar a los santos. Entonces los pastores, los líderes están allí para perfeccionar a los santos. No es porque seamos perfectos, no, claro que no, ni porque lo sepamos todo, ni porque tenemos la respuesta a todas las preguntas. No, ni siquiera conocemos ni las preguntas, ¿verdad?, menos las respuestas. Pero es muy importante que tanto unos como otros sepamos de qué se trata el ministerio. El ministerio se trata de edificar el cuerpo de Cristo.
Para eso es el ministerio. Por ejemplo, yo estoy ahorita compartiendo este mensaje. ¿Por qué lo hago? Bueno, porque puedo hacerlo. Pero no nada más porque puedo hacerlo por mis pistolas, ¿verdad? Yo voy a hacer, no. Lo hago porque tengo un llamado de parte de Dios. No no gano algo por hacerlo. O sea, si aunque tú le des like ahí al video, pues yo no gano nada en el sentido de una remuneración económica. No me cae nada, pues. Entonces uno dice, pero, ¿y luego por qué lo hace? Por llamado de Dios, por vocación divina. Y luego, porque me encanta hacerlo, ¿verdad? Entonces, y si puedo hacerlo, lo voy a hacer. Y como dice un amigo, ¿verdad? Siempre me dice que tú pagas para que te renten. Exactamente, ¿verdad? O sea, yo hago estas cosas, ¿no? Entonces, porque deseo hacerlo. Y así todos los demás. Esto no significa que haya personas a las que se les pague por un servicio ministerial. Eso eso no debería ser un problema para la gente. Yo creo que el obrero es digno de su salario. Yo siempre le digo a la gente, ¿verdad? Bendiga a sus líderes o sus pastores. Ofrézcales su apoyo y aún, ¿verdad? Cuando sea necesario o Dios te guía, apóyales también económicamente. ¿Por qué? Porque es correcto, es bueno. La Biblia dice que el que siembra lo espiritual puede también cosechar lo material de ti. Entonces, eso no es ningún problema, pero eso no es el tema. Yo decía, por si alguno dice, no, es que los pastores no deben cobrar porque el pastor Arturo no cobra. Déjame decirte, la mayoría no cobramos y yo creo que nadie cobra, pero hay gastos y hay gente que se requiere, ¿verdad? Que viaje, pues hay que pagarle los gastos, ¿verdad? Y además, pues si yo invito a un predicador que trae una palabra para mi iglesia, mi vida, y me bendice y me edifica, entonces ya sembró. Él puede, según la Biblia, cosechar lo material. Algunas veces no esperan nada, pero nosotros lo tenemos que hacer. Casi siempre cuando invitamos a alguien a predicar a nuestra sede, les damos una ofrenda. Y a veces esperamos que sea lo suficiente para que paguen sus viáticos y además para que les quede algo para ellos, para su familia. ¿Por qué? Porque es lo correcto. Entonces, este es importante, pero volvemos al punto, ¿verdad? Lo hacemos por vocación y por llamado de Dios. ¿Qué hacemos? ¿Verdad? Ministramos a la iglesia para perfeccionarla, a los santos para la obra del ministerio, para que los cristianos hagan la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificar. Y luego sigue diciendo, a fin de perfeccionar a los santos. Otra vez en el número 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, los ministerios, el trabajo que hace desde la maestra de escuela dominical de los niños, hasta el pastor o el apóstol, el profeta o el de la música, el de la alabanza, todo lo hacemos. ¿Para qué? Para llevar a la iglesia a la unidad y luego al crecimiento espiritual, a la estatura de Cristo. En el 14 dice, para que no seamos niños fluctuantes. O sea, en otras palabras, que no andemos de aquí para allá llevados por todo viento de doctrina que utilizan algunas personas, ¿verdad? Utilizando su astucia y enseñando el error. Y luego dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Así es que eso es lo que nos dice la palabra, pero quiero mostrarles un texto más que está también aquí en Efesios capítulo número 4, el versículo número 16. Hablando de Cristo, dice, de quien todo el cuerpo, o sea la iglesia, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Las coyunturas. ¿Qué son las coyunturas? El codo es una coyuntura. La rodilla es una coyuntura. La muñeca es una coyuntura. Los nudillos de los dedos son una coyuntura. Esto significa que unen dos partes del cuerpo. El hombro es una coyuntura. Entonces dice, ¿verdad? Que la coyuntura, ¿verdad? Se ayuda mutuamente, o sea, la del hombro con la del codo y la de la muñeca, ¿verdad?
según la actividad propia de cada uno, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto es lo que hace el liderazgo, los servidores de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los pastores, los líderes, los servidores, las servidoras, los sugieres, los maestros, todos ellos son parte de la iglesia. También reciben su crecimiento a través del ministerio de otros, porque se ayudan mutuamente. Yo como pastor no podría desarrollar un ministerio efectivo si no tuviera alguien que me manejara, por ejemplo, la cámara o hiciera una edición, o que estuviera ahí para recibir a la gente en la congregación, o dirigiera la alabanza al pueblo, ¿verdad? O dirigiera al pueblo a la alabanza a Dios, ¿verdad? O sea, ese es su ministerio. El mío es enseñar la palabra, dirigir también, y todos juntos, ¿verdad? Servimos al Señor, pero también nos ministramos mutuamente, nos ayudamos mutuamente y juntos vamos recibiendo el crecimiento para irnos edificando en el Señor. Pero hay algunos, como ya lo mencioné, que todavía no les cae el 20 sobre esto, pero ya sabes por lo menos que Cristo está trabajando hoy, eso es lo primero. En segundo lugar, que Cristo levanta ministerios, ¿verdad? Que son regalos para la iglesia y luego, ¿verdad? Que están allí para edificarla, para bendecirla, para ayudarle a Cristo a presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Así es que todos necesitamos entender esto. Ahora, quiero llevarles a otro pasaje de la Escritura para que veamos un ejemplo más claro de lo que estoy hablando. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 4, nosotros vamos a encontrar la historia, una parte de la historia de Cristo, ¿verdad? Pero también de Juan el Bautista. Juan el Bautista era familiar o pariente de Cristo. Y dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue enviado por Dios delante de Cristo para prepararle el camino a Cristo. Y hay unos versículos muy interesantes en el capítulo número 3 del Evangelio de Juan, en el versículo 22. Lo leo y les voy explicando para irnos dando cuenta. Dice, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Jesús bautizaba. Aunque algunos dicen que más bien bautizaban sus discípulos, pero aquí dice, Juan bautizaba también, Juan el Bautista, en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Dice, entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Están como muchos cristianos de ahora que como les encanta discutir entre cristianos, ¿verdad? No debemos discutir con nadie, pero al final de cuentas es una perdedera de tiempo y la Biblia dice que no discutamos sobre palabras. Pero aquí dice que ellos estaban discutiendo, ¿verdad? Los discípulos de Juan y los judíos por un asunto de la purificación, uno de los ritos de los judíos, ¿verdad? Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio hablando de Jesús, bautiza y todos se van con él. O dice, vienen a él, pero están diciendo, o sea, te está comiendo el mandado, maestro, se están yendo con él. Ese es el punto que le están diciendo. Pero Juan tranquilamente, aunque era un hombre muy impulsivo, no dice que estaba tranquilo, pero yo me lo imagino. Dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. O sea, las multitudes se van a ir con Jesús porque el Padre así lo ha designado. Y luego dice, ustedes mismos me son testigos que yo les dije, yo no soy el Cristo, solamente soy un enviado delante de él. Ahora, aquí es donde ya quiero llevarlos. ¿Qué hacen todos los ministerios? Hacen lo que Juan el Bautista aquí. Son enviados de Dios. Son puestos por Cristo. Hay que respetar la unción y la dignidad que Dios ha puesto en ellos, aunque pueden ser también nuestros amigos, ¿verdad? No significa que sean perfectos, ¿verdad? Y uno no es tonto para darse cuenta de los errores
que uno mismo vemos a otros cometer, ¿verdad? Entonces, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Juan el Bautista, ¿verdad? No es el Cristo. Cuando tú sirves al Señor, y aquí ya no nomás es para todos, sino específicamente para aquellos que servimos en algún ministerio en la iglesia, tú no eres el Mesías, tú no eres el Cristo. Y luego dice, ¿verdad? Solamente voy delante de Él, le voy abriendo brecha, le voy abriendo camino. Nosotros es lo que hacemos. Le abrimos camino al verdadero, al bueno, a Cristo Jesús. Ese es el bueno, ¿verdad? En una ocasión, ¿verdad? Un amigo mío, pastor aquí en San Luis Potosí, que le hicimos el Piquín, dice que hace muchos años le andaban vendiendo muebles a Juan Gabriel y amueblar sus casas allá en Ciudad Juárez. Y entonces dice que llega el representante de Juan Gabriel, ¿verdad? Y la mamá de mi amigo, ¿verdad? Dice, ay, señor Juan Gabriel, ¿verdad? Qué gusto tenerlo en mi casa, ¿verdad? La hermana Margarita. Y qué gusto tenerlo en la casa, ¿verdad? Y entonces el representante dice, no, yo no soy Juan Gabriel, yo soy su representante. Ahí atrás viene Juan Gabriel, y ahí venía el Juan Gabriel, ¿verdad? Aquí en San Luis Potosí, aquí en la calle 18 de marzo, en una casa donde tenía todos esos muebles. Y bueno, pues fue muy chistoso, porque en realidad, y la hermana había dicho, y a mí me encantan sus canciones, o sea, nada, ni lo conocía, ni sabía quién era físicamente, yo creo que lo había escuchado mencionar. Y yo creo que de las canciones, pues seguramente una que otra le gustarían, ¿verdad? Pero dice que el hombre, yo no soy el representante, yo soy el representante. Yo soy como el Juan el Bautista. El bueno viene atrás. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Y entonces dice, el que tiene la esposa es el esposo. O sea, el que tiene la iglesia, el dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. No somos los pastores, ni los líderes, ni los apóstoles, ni los profetas, aunque a veces pareciera como que se la creyeran, o no la creyéramos, dijo la mosca. O sea, bueno, no me dicen así, pero a final de cuentas, tenemos que cuidarnos también los líderes, los pastores, pues de no llegar a ser el esposo de la novia de la esposa. Es Cristo el esposo. Y dice, ¿verdad? Mas el amigo del esposo, o sea, Juan el Bautista, que está a su lado, le oye y se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca y que yo disminuya o mengüe. Y bueno, esta es la idea para cerrar este mensaje. Los que servimos de corazón y por amor a Cristo. Lo hacemos conscientes de que somos solamente amigos del esposo, representantes de Cristo, pero no somos Cristo mismo. Por otro lado, también necesitamos reconocerles a esos que sirven, amarles, respetarles, bendecirles. Todos, ¿verdad?, tenemos que trabajar en esto y entender que Cristo está trabajando, que tiene gente para servirle, ¿verdad?, y embellecer la iglesia. Y la iglesia será perfecta, gloriosa. Ahora la pregunta es, ¿eres de los que nada más se dejan embellecer o también estás trabajando en embellecer a la esposa de Cristo? Es una pregunta para tu consideración. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana en las charlas pastorales y Nicodemo. Todavía vamos a tener 2 semanas más y ya cerraremos. Dios les bendiga a todos.